Bueno, pues en este módulo vamos a ver algunos casos algo más complejos, en el cual hay más de una distribución de luz y tenemos que emplearnos más a fondo y tener un poco más de cuidado. En primer lugar, recordaros que os he dicho al principio que nos interesaba medir la luz, la irradiancia espectral y con sensores cuánticos. Mediríamos la luz total. Sin embargo, luego hemos introducido que la luz podía llegar de manera directa, de manera difusa o como albedo. Vamos a hablar de radiación directa con esos subíndices que aparecen ahí. Difusa, la cenital, la que llega de arriba, por eso le he puesto subíndice C, y al albedo, que es la reflejada por el suelo. Nos encontramos con estos casos. Entonces, lo primero sería, si tenemos un sensor 4pi, un sensor cuántico que mide todas las direcciones, ¿cómo sabemos qué componente es cuál? Bueno, pues simplemente os voy a mostrar otros sensores que nos permiten distinguir entre componentes. Los sensores que nos hacen falta son el total cenital, que nos da la suma de las componentes dispersas y directas, pero las que vienen de arriba. La difusa cenital, que es igual que el total cenital, pero si os dais cuenta tiene alrededor un aro que lo que hace es proyectar una sombra sobre el sensor, de tal manera que quita la luz directa, que es la que produce sombra, y deja solamente la difusa. Y también tendríamos un sensor total. Bueno, nos haría falta la medida es que nos diese un sensor total que recoge todo, recoge la directa, recoge la difusa cenital, o sea, de la atmósfera, y recoge el albedo. Entonces podríamos calcular nuestras componentes, las componentes que nos interesan a nosotros, que son la directa. La directa sería el resultado de coger la total cenital y restarle la difusa. Entonces, al total cenital le quito la difusa cenital y me queda la directa. La difusa nos la da directamente el sensor de difusa cenital, y el albedo, pues, que sería la luz reflejada por el suelo, sería la total, o sea, la que nos daría el sensor 4pi, menos el sensor, el total cenital. Entonces, ese simplemente nos daría la que llega solamente del suelo. Entonces, no hay ningún sensor que dé específicamente, bueno, sí, la difusa cenital, sino tenemos estas medidas, que son los sensores que normalmente hay instalados y los sensores que se fabrican, y tenemos que calcular nosotros las componentes, que no es muy complicado, como estáis viendo. Bien, lo que queremos hacer es ver el efecto de que tuviésemos más de una distribución de luz en nuestros fotobioreactores. Por ejemplo, que tuviésemos una contribución de luz directa que viene del Sol y también tuviéramos que tener en cuenta la luz dispersa que viene porque el día, por ejemplo, pues está nublado o pues tenemos algún tipo de dispersión. Bien, en primer lugar, la luz difusa, ¿cómo se tiene en cuenta una distribución difusa? Nos aparece ahí la fórmula. Básicamente, lo único que hay que hacer para tener en cuenta la luz difusa, que proviene de todas las direcciones del espacio, es simplemente la distribución que vamos a utilizar para la luz inclinada. Pues considerad que la luz llega de todas las direcciones del espacio y sumad cada una de las componentes, con esta integral que aparece aquí. Bueno, entonces, esa integral lo que nos da sería la distribución de luz, o sea, la luz que hay en cada punto X dentro del reactor, para una componente difusa y su cero. Bien, pues en un sistema plano en el que tuviésemos una componente directa y una difusa simultáneamente, que es un caso muy habitual porque es lo que pasa casi siempre que los cultivos están iluminados por el sol, que siempre hay una componente directa y una componente dispersa, pues lo que tendríamos que hacer es tener en cuenta las dos distribuciones. Si os dais cuenta al principio, la primera, para la luz directa, es simplemente aplicar la ley de Lambert-Beer con la componente de luz directa que hayamos medido con nuestros sensores. Y para tener en cuenta la luz dispersa, pues simplemente utilizar la fórmula que acabamos de presentar en la transparencia anterior y utilizarla en la fórmula, pues aparecería la contribución de la luz cenital. En un cultivo plano no hay albedo porque el cultivo pues está cubriendo el suelo y no hay reflejo. Y la distribución de luz que tendríamos dentro de ese reactor, en el que tiene dos distribuciones, pues sería simplemente sumar las dos funciones. Entonces es tedioso y aparecen las ecuaciones son más largas, pero no es más difícil que el caso con una sola contribución. Simplemente pues tenemos una ecuación más y tenemos que ir tirando las dos ecuaciones a la vez. Bueno, entonces, en realidad, pues, construir distribuciones de varios componentes pues no es una cosa demasiado difícil. Simplemente pues tenemos que ir tirando de muchas ecuaciones pero no es más difícil que tener una única distribución.
En sistemas cilíndricos la transmisión de la luz difusa es particularmente importante porque casi siempre hay contribución del albedo, una contribución importante y hay que tenerla en cuenta. Casi siempre hay algún suelo reflejando. Bueno, este es un caso que está bastante estudiado y que os lo puedo presentar a partir de los trabajos de Ebert, de un autor que se llama Ebert, de 1991, que desarrolló una manera relativamente sencilla de tener en cuenta, o de reproducir, de sacar distribuciones de luz para estos sistemas. Simplemente hay que tener en cuenta, hay que entender la situación. La situación es que tenemos un tubo lleno de cultivo y la luz llega pues, de todas las direcciones. Y por lo tanto pues, tenemos que sumar todas las contribuciones que llegan desde esas direcciones, desde todas las direcciones del espacio. Estas son las ilustraciones originales del autor, de Ebert, y cómo sacó su modelo. Esta es la trigonometría que él presentó, que simplemente se centra en calcular el camino óptico, que viene dado por dos componentes, la componente A y la componente B, que estoy seguro que si le prestáis un poquitín de atención, enseguida la sacáis porque es una trigonometría relativamente sencilla, básicamente el teorema de Pitágoras y relaciones angulares muy sencillas, y entonces pues, obtiene el camino óptico como suma de estas dos componentes. Lo importante de Ebert es que consiguió sacar el camino óptico pues, de una manera relativamente sencilla, porque aunque parezca complicado, otras formulaciones han sido bastante más complejas y costaba más trabajo. Y bueno, y simplemente lo que nos da el modelo de Ebert, lo que nos da el camino óptico, pero tenemos que la luz que llega a cada punto es el resultado de la luz que llega de todas las direcciones, por lo tanto nos falta sumarlo. Entonces encontrar la distribución de luz en cada punto pues, implica sumar todas las contribuciones que llegan desde todas las direcciones, ¿vale? Como había geometría cilíndrica, pues Ebert lo formuló de una manera en la cual solamente tenía que integrar entre 0 y pi, o sea, no tener entre 0 y 2 pi, que sean todas las direcciones del espacio, simplemente le quitó el 2 al denominador, en vez de integrar entre 0 y 2 pi, pues integró entre 0 y pi y le quitó el 2, o sea, en realidad en la forma original saldría i sub 0 partido por 2pi en la ecuación que había arriba, ¿vale? Y bien, esta es la fórmula que publicó el autor y tal y como está publicada en el manuscrito de referencia, ¿vale? En la nomenclatura que venimos usando nosotros y la forma de escribir las ecuaciones, pues la ecuación de Ebert pues se podría representar pues como la ponemos aquí, ¿vale? Simplemente es, como estáis viendo, si os dais cuenta, si la miráis, es simplemente meter la ecuación de Lambert-Beer, o sea, la atenuación de Lambert-Beer, aparece el K-sub, aparece la concentración de biomasa, y donde aparece la trigonometría de Ebert es pues en el camino óptico. Entonces, pues una ecuación que da larga, intimidatoria, pero la verdad es que tampoco es demasiado difícil de manipular. Bien, pues este es el caso más complicado que vamos a ver, y la verdad es que es un caso bastante real, o sea, no es un caso artificioso, sino que estamos representando un fotoreactor tubular, como lo veis ahí, que estaría iluminado por el sol y por lo tanto estaría recibiendo una componente directa con un ángulo de desviación, seguramente, a no ser que esté en el ecuador, con un ángulo de desviación de la vertical, estaría recibiendo una componente difusa cenital, o sea, de arriba de la atmósfera, que podemos representar con la ecuación que acabamos de ver y que está justo debajo de la componente directa con el subíndice C de cenital. Entonces hemos medido simplemente en la cenital, en la distribución de luz, aparece la I sub 0C, que es la componente cenital, que sabemos cómo medirla. Y nos encontraríamos también, por eso he puesto esa ilustración, con un suelo blanco, para que la luz que pasa entre los tubos del fotobioreactor se refleje y vuelva a incidir por debajo. Entonces, realmente es que no es un caso enrevesado, sino que es algo que ocurre con cierta asiduidad. Entonces, si quisiésemos tener en cuenta la reflexión y el albedo, pues tendríamos que introducir la última ecuación, que nos daría la componente del albedo dentro del reactor, ¿vale? O si os dais cuenta ahí, la componente de la directa está en cartesiana y al lado están las coordenadas como sería la conversión. Entonces, pues si queréis vosotros las podéis escribir, la ecuación de la directa donde pone x, ponéis x coseno de
del ángulo y y coseno del ángulo, porque si no, no se pueden sumar. O sea, ahora para poder sumarlas yo tendría una está en cartesiana y la otra está en cilíndrica, entonces para poder sumarlas y obtener la distribución de luz en función del radio, en función de la XY, de la posición, pues tienen que estar todas en las mismas coordenadas, que es el único truco que queda, o lo único por hacer que queda en esa distribución. Y podéis tener la distribución que existe dentro de ese reactor en función de la concentración de biomasa y del coeficiente de extinción. Y bueno, y finalmente nos queda mencionar que queremos obtener, o uno de los propósitos de obtener estas distribuciones, estas funciones de distribución dentro del reactor, es calcular la irradiancia promedio. Calcular la irradiancia promedio es simplemente aplicar la definición integral, tal y como está puesto ahí, y si os dais cuenta, lo que tendríamos que hacer, si tenemos más de una distribución, en este caso hemos puesto, en el caso en que tuviésemos dos distribuciones, sería igual poner el caso que tuviésemos tres componentes para la distribución. En este caso me he vuelto al caso plano, que teníamos una componente directa y una componente difusa, y simplemente, si os dais cuenta, cuando aplico la fórmula o la definición de la irradiancia promedio, me aparece dentro de la integral, me aparece un sumatorio que yo, por las propiedades de las integrales, las puedo separar. O sea, integral de función 1 más integral de la función 2 es la integral de la función 1 más la integral de la función 2, por las propiedades de las integrales, las puedo separar, y simplemente lo que me dice es que para encontrar la irradiancia promedio lo que puedo hacer es calcular la irradiancia promedio de la distribución separada, de la distribución directa separada, y luego calcular la irradiancia promedio. O sea, que le puedo aplicar la fórmula de la irradiancia promedio a las dos distribuciones por separado, lo cual es una gran ventaja, porque en realidad pues puedo hacer las integrales son más sencillas, e incluso es posible que, por ejemplo, en este caso, para la irradiancia directa, pues no me hace falta hacer ninguna integral, porque ya tenía una fórmula algebraica que me daba la irradiancia promedio en sistemas planos en los que la luz llega con una inclinación determinada. Entonces me ahorro hacer una integral, que a mí personalmente pues me gusta, porque me ahorro trabajo. Aquí está un ejemplo de lo que estaba mencionando. Si tenemos dos distribuciones, por las propiedades de las integrales se pueden calcular las irradiancias promedio cada una por separado, y en el caso del sistema plano, pues simplemente puedo utilizar esta ecuación, la ecuación que ya habíamos obtenido para la geometría plana con luz directa. Y bueno, sí me quedaría que hacer la otra integral, pero bueno, me ahorraría algo de trabajo. Aquí la clave importante, lo importante, más que sea más fácil o que sea menos fácil el cálculo, es darse cuenta que tanto las distribuciones son aditivas, o sea, yo las puedo calcular todas por separado y luego sumarlas, yo tengo la distribución como suma, y las integrales, o sea, la irradiancia promedio también son aditivas, o sea, para cada distribución puedo calcular la irradiancia promedio que produce y luego sumarlas. Debería hacerlo, porque a menudo me encuentro, por ejemplo, pues que la contribución del albedo es insignificante, y entonces pues simplemente puedo dejar de tenerla en cuenta. Y bueno, este sería pues un ejercicio que proponemos para calcular sacar la distribución y la irradiancia promedio en el fotobioreactor, el tipo de fotobioreactor que hemos mencionado, que el fotobioreactor tubular, iluminado con luz directa, y que tendría también una componente dispersa y tendría también albedo. Entonces pues queda por separado, pero queda como ejercicio que escribáis las ecuaciones, y seguro que no tenéis ningún problema, porque es básicamente copiar lo de la transparencia anterior y sumarlo.